Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Bueno, familia, de nuevo, qué bendición continuar este tiempo contigo y hoy celebrar lo que vamos a estar celebrando y viendo, pero recordarte lo siguiente, y es que quien reina y vive es Dios. Eso es una verdad que profesamos. Quien controla y preserva es Dios. Quien fortalece y ayuda es Dios. Quien cuida y provee es Dios. Pero estas verdades en cuanto al carácter de Dios y su continuo cuidado para contigo y para conmigo no sería cierto. Serían básicamente palabras en el aire, palabras que quisiéramos aferrarnos a, pero serían como el aire que se saldrían de nuestra mano. Entonces, como son promesas verdaderas, las celebramos hoy y nos recordamos que son verdaderas precisamente porque nuestro gran Salvador, quien se dio en una cruz, fue resucitado por el Dios el Padre y está sentado en gloria. Por lo tanto, sí podemos hoy decir, Él nos cuida, Él nos ayuda, Él nos preserva, Él nos sostiene, Él está para con nosotros solamente porque Cristo se dio por nosotros. Y esa es la gran verdad que hoy juntos celebramos, aún en medio de esta pandemia. Y aún quiero reconocer que para ti, quizás, estas semanas han sido difíciles. Para muchos son situaciones donde escucharon de su trabajo decir que ya no había más trabajo. Y empieza esta preocupación mayor, y entonces la verdad nuestra es que a pesar de la pandemia o la circunstancia quizás difícil, triste en la cual tú te encuentras, hoy celebramos que por gracia tenemos el suficiente y soberano Salvador. Estas dos verdades nosotros anclamos nuestra alma, el suficiente y soberano Salvador que nos ha hecho suyos para vivir para Él. Y bajo esa verdad de la suficiencia y la soberanía, quiero que vayamos a Gálatas para ver cómo Pablo explica estas dos verdades. Gálatas capítulo 5, vamos a ver los versículos del 2 al 6. Así que ve conmigo, toma tu Biblia, léela conmigo y estúdiala conmigo. Así que ve a Gálatas 5, versículo 2 al 6, donde Pablo dice lo siguiente. Mira, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Fíjate el versículo 4. De Cristo os habéis separado vosotros que procuráis ser justificados por la ley. Y fíjate esta otra explicación. De la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Entonces, bajo estos versículos que estamos estudiando esta mañana de Gálatas, quiero que veamos dos grandes verdades: que porque el Salvador vive, descansamos en su obra, porque Él es, número uno, el suficiente Salvador, y número dos, el soberano Salvador. Número uno, el suficiente Salvador, que vamos a estar viendo en el versículo 2, y el soberano Salvador, que vamos a estar viendo en los versículos del 3 al 6. Así que comencemos con el primero, que es Pablo explicando la suficiencia de Cristo. Déjame tratar de recordarte lo que vimos la semana pasada, porque es importante. Pablo nuevamente está exhortando a los creyentes, como vimos la semana pasada, a que vivan precisamente como lo que son. Somos hijos libres. Y somos libres por medio de aquella promesa que fue cumplida por el Hijo prometido, que es Cristo. Entonces Pablo dice, vivan o vivamos como hijos libres por medio de aquel que vino a cumplir
la promesa y asegurada por Cristo. Entonces, hemos visto que toda enseñanza que apunte a qué es lo que yo puedo hacer es una enseñanza falsa que te separa de todo lo que Cristo hizo. Toda enseñanza que nos apunte a nosotros mismos de alguna manera nos eleva a nosotros y minimiza, si es que puede minimizar, no creo, pero minimizaría la suficiencia de Cristo, por lo menos ante nuestros ojos, y por lo tanto son contrarias al Evangelio de Dios y al Evangelio de Cristo. Entonces, el problema que Pablo nuevamente ya está entrando de manera más clara es este problema que él quería contrarrestar y corregir, y era esta confianza en la circuncisión para ser partes de la familia de Dios. Ya lo hemos visto en varias ocasiones, pero en este versículo 2, Pablo ya toma más claramente que el problema ha sido la confianza en la circuncisión en vez de la confianza en el suficiente Salvador que se ha entregado por nosotros. Entonces él dice, si alguno de ustedes busca ser justificado o busca ganarse el favor de Dios o un lugar en la mesa de Dios, en la familia de Dios, por la circuncisión, como obedeciendo la ley, está bien. Sepa que aquella persona que quiere circuncidarse para ganarse el favor de Dios, sepa que es deudor de la ley. Por lo tanto, Pablo dice, tiene que cumplir absolutamente toda la ley. No parte, pero si la quieres cumplir circuncidándote, si tú quieres agradar a Dios con la circuncisión, hazlo. Pero entonces no simplemente es con la circuncisión, es con toda la ley. Obedécela completamente. Si tú estás buscando ser justificado, entonces trae tus obras buenas delante del santo Dios en ese juicio final y preséntate ante Dios con tus obras buenas a ver qué este Dios santo va a decir, porque es imposible que cualquier buena obra que podamos hacer vayan a ser suficientes para el Dios santo y perfecto. Es imposible traer buenas obras ante el Dios santo y que por nuestras propias buenas obras Dios diga, es suficiente. Con esa obra que hiciste, has ganado mi justificación. Con esa obra que hiciste, te has ganado el lugar. Ven, hijo, ven por lo que tú hiciste. Ese no es el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir una y otra vez. Se ha tomado 4 capítulos para colocar para el creyente que la base de confianza, el fundamento, la roca sólida de todas las verdades de Dios, de tenerlo como nuestro Padre, se debe precisamente a la obra terminada de Cristo en aquella cruz. En aquel momento en que Él dio su vida, el apóstol Pablo ha estado tratando de decir una y otra vez, no compares tus buenas obras, si es que podemos llamarlas, con la obra buena y perfecta de Cristo. Es imposible decir Cristo más mis obras. Es imposible. El Evangelio dice Cristo más nada más. Es Cristo suficiente Salvador. Es Cristo el único que verdaderamente confío plenamente, porque Él es la base de mi condición delante de Dios. Y por eso Pablo dice que si alguno se circuncida, Cristo de nada os aprovechará. Es decir, si quieres ganarte el favor de Dios por tus propios méritos, Cristo de nada te sirve. De nada te servirá Cristo. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es y para qué? Me pregunto, ¿cuál es el peligro de querer hacer algo para justificarme por mis propias obras? ¿Cuál es el gran peligro? Realmente, ¿cuál es la línea de peligro? ¿Cuál es esa señal que dice peligro, peligro, peligro? No busques ganarte el favor de Dios por tus propias obras. Peligro, peligro. ¿Cuál es este peligro? Bueno, el peligro que Pablo dice, y lo acabo de decir, es que Cristo de nada te servirá. Y si tú conoces lo que Cristo ha hecho, eso para el creyente es de suma importancia. Ver estas luces, peligro, 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 que entonces la obra perfecta de Cristo, en su obediencia perfecta, en la vida perfecta, en la muerte perfecta y lo que hoy celebramos, la resurrección de Cristo, Pablo dice, de nada te servirá. Absolutamente de nada te servirá tú colocarte a ti mismo como el estándar de justicia y mirar a Cristo y todo lo que Él dice y toda la palabra de Dios y decir, Pablo, de nada
te servirá. El peligro es un peligro bien serio y no es un juego para el apóstol Pablo. Es decir, de nada te servirá la obra perfecta de la cruz cuando venga ese juicio final y tú presentes tus obras delante del Dios Santo. De nada te servirá tus obras porque has hecho de la obra perfecta de Cristo tu nada. Y esto es bien serio. Como dice Tom Schreiner, él dice lo siguiente: someterse a la ley es una carga porque se requiere obediencia perfecta para estar bien con Dios. Es una carga someterte a la ley. Y por eso es que Pablo dice, ustedes si se someten a la ley circuncidándose, Cristo de nada os aprovechará porque se están colocando encima una piedra tan fuerte que solo la roca eterna puede remover, porque Él y solamente hizo lo imposible para nosotros. Cristo lo hizo posible. Entonces, si la amenaza para estas iglesias de Galacia era el buscar circuncidarse como medio para ganar el favor de Dios, como medio de justificación, ¿cómo se ve para nosotros en el 2020 esta misma amenaza de posiblemente sí por tradición celebrar la muerte de Cristo, recordar su resurrección? Y quizás, ¿cómo se ve esto para nosotros hoy día cuando celebramos esta Semana Santa la vida de Cristo y recordamos su obra perfecta? ¿Cómo se ve el que yo me sea tentado, al igual que las iglesias de Galacia, el buscar mi justificación en base a la circuncisión? Y tú te preguntas, pero hoy día yo no veo a nadie que realmente quiera circuncidarse para ganarse el favor de Dios. Entonces, qué bueno que eso es un problema del pasado. No, yo quiero ayudarte a que discernamos juntos hoy cuál es el peligro para nosotros como iglesia en el 2020 y como creyentes en este siglo. Bueno, pienso que el peligro está en dónde está tu confianza. El problema para las iglesias de Galacia sigue siendo el mismo problema para nosotros. Quizás las circunstancias sean diferentes. Ya ahorita, en el 2020, por lo menos lo que vemos es que nadie se está circuncidando por el fin de ganarse el favor de Dios y decimos, ¿se acabó el problema? No. La raíz de estos medios, lo que están buscando y revelan es dónde está tu confianza y mi confianza. El tema aquí es la confianza en lo que yo puedo hacer por mí mismo. Y quizás si lo ponemos de otra manera sería, el problema no tanto es para nosotros el que yo soy salvo por obras mías. Quizás tú ya has entendido eso. Y quizás tú dices, bueno, ya sé, no es justificación por mis obras. Pero ¿sabes cuál es el problema que quizás estás enfrentando y estamos siendo tentados? Es que una vez bajo esta justificación que Cristo me dio, esta salvación, nosotros inmediatamente vemos y decimos, si Él me dio vida, ahora yo tengo que mantener esta vida en base a mis buenas obras. Él me dio algo, yo lo tengo que mantener bajo mis propias obras, bajo mis propios actos de justicia. Él me entregó algo y yo lo tengo que cuidar, yo lo tengo que preservar, yo. ¿Viste dónde está la confianza? Para la iglesia de Galacia era, déjame entrar por medio de lo que yo hago. Para la iglesia del 2020 puede ser, déjame mantenerme por lo que yo hago. Y ambas son contrarias al Evangelio de Cristo. Una no te va a dar entrada al Evangelio de Cristo, el querer ganarte ese lugar ahí. Pero otra tampoco te va a sostener el creer que por lo que tú puedes hacer es que está siendo sostenido el Evangelio de Cristo. Ambas contradicen completamente el Evangelio. Por ejemplo, muchas veces pensamos que yo tengo que buscar en mí mismo, de alguna manera, la sabiduría, aún mismo el deseo y aún mismo las fuerzas para ver cambios en mi propia vida y para ver cambios en mi propia familia, sin reconocer que cualquier cambio en nuestra vida es en dependencia a la obra continua de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ahí todo cambia. Obviamente vamos a estar hablando más adelante que no es que el creyente después de ser salvado, él se relaje y ya no tiene que hacer nada. No, eso es pasividad y eso es pecado. Y es no entender la gracia de Dios. Pero es muy fácil caer en esta línea de pensar, ahora que se me ha dado vida en Cristo, yo mismo, en mis fuerzas, en mi sabiduría, en mis propios deseos, tengo que buscar cómo hago cambios en mi vida sin importar mi dependencia continua, diaria, que aquel que me dio entrada a su vida, al reino de Dios,
es aquel que yo sigo dependiendo continuamente para ver cualquier fruto de esa obra en mí. Entonces, quizás esta cuarentena nos ha mostrado más que nunca cómo nosotros hemos intentado, confiando en nosotros mismos, hacer cambios por nosotros mismos, para nosotros mismos y para nuestra familia sin depender de Dios. En vez de confiar en Cristo, en lo que Él hace en nosotros y por medio nuestro, para entonces ver cambios que demuestren que estamos dependiendo de Él. ¿Cuál ha sido tu historia? ¿Has tratado de ver tu pecado? Gloria a Dios por eso. Y ahora es que yo tengo que hacer en mis fuerzas para matar esto. En vez de decir, ¿qué voy a hacer dependiendo de Cristo para matar este pecado en mí? Padre, dame las fuerzas. Padre, dame el deseo. Porque si es de nosotros y depende de nosotros, créeme que como muchos lo han dicho, si dependiera de mí yo ya hubiese abandonado el Evangelio hace mucho tiempo. Pero qué preciosa verdad. Que el Evangelio que lo compró Cristo es preservado por Cristo. Que los hijos que Él adoptó son sostenidos por la misma obra que Cristo prometió. Y quizás si tú has llegado a pensar que es todo sobre ti, aún siendo creyente, en cómo tú haces cambios, en cómo tu familia cambia, créeme que lo más seguro es que quizás te ha pasado como me pasa a mí, ya has llegado al punto de decir, ya no puedo más. Ya no más, ya me cansé. He tratado y yo no cambio, o yo no puedo cambiarla a ella, o a él, o a mis hijos, o a la gente. Ya no puedo más. ¿Y sabes qué? Yo quiero que tú me escuches. Escúchame esto, por favor. Porque es ahí cuando Dios empieza a orar. Y tú dirás, no, espérate, no entiendo esto. O sea, ¿cómo así? ¿Es cuando yo digo, ya no puedo más, que Dios empieza a orar? Exactamente. Cuando el pecador reconoce que ya no puede hacer nada para salvarse a sí mismo, Cristo se muestra como el suficiente que es y dice, tú no lo puedes hacer. Pero el creyente que también reconoce en esos momentos de decir, yo no puedo cambiar. He intentado esto y lo otro, he hecho todo, hago todo lo que yo puedo hacer y aún hago todo lo que puedo hacer con mi familia, pero no hay cambio alguno. Llegas al momento de decir, ya no puedo más, y es ahí que entonces comenzamos a dejar de confiar en nosotros para confiar en la obra de Dios en nosotros. Empezamos a ver que la raíz de confianza no somos nosotros, porque nosotros hasta, si al caso, somos ramas, somos pámpanos, pero Él es el árbol. Y todo fruto que un pámpano dé, no es porque el pámpano o la rama está dando el fruto, es porque está arraizado en el árbol con raíz fuerte que le permite dar fruto. Entonces llegar a esos momentos cuando yo ya diga, ni la salvación y ni la santificación o el ser transformados a la imagen de Cristo son productos de nuestro esfuerzo sin Dios. No lo es. Solamente tanto la justificación o la salvación como la santificación o transformación son medios de la gracia aseguradas por el suficiente Salvador. Y por eso Pablo dice, Cristo de nada os aprovechará. De nada. No simplemente de nada para tu justificación, pero de nada servirá para tu santificación. Porque si piensas entrar a la justificación por tus obras, tendrás que entonces mantener tus obras para ser cada vez más como aquel que tú dices profesar. Y es imposible. Ni la santificación, o ni la justificación, ni la santificación son obras nuestras, ni nuestra propia sabiduría. Entonces llegar a estos momentos donde decimos son obra tuya, por el gran suficiente Salvador. Entonces todo intento de salvarnos o de santificarnos por nuestras propias fuerzas es un peligro. Un peligro de dejar de confiar en Dios y elevarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo entonces confiar en la salvación o la justificación y la santificación por medio de la gracia transformadora de Cristo? ¿Cómo lo hago entonces? Está bien, si la gracia de Cristo es suficiente para salvarme, yo quiero entender y conocer que la gracia de Cristo, el suficiente Cristo, es suficiente para santificarme. ¿Cómo lo hago? Bueno, primero tienes que seguir meditando en estas verdades de la palabra de Dios. Es imposible disfrutar el Salvador y su obra pasada, presente y futura si desconocemos la palabra de Dios. Es imposible. No sé cómo lo vamos a hacer. Sin la palabra de Dios es imposible arraizar tu confianza en que yo puedo ser más como Cristo por Cristo en mí.
por su obra terminada. No simplemente es meditando, pero clamando en el momento de necesidad. Ahora, yo sé que en momentos de tentación muchas veces uno cree que puede hacer algo, quizás cambiar el momento donde estás o lo que sea que esté haciendo la tentación, pero ¿sabes que tú puedes cambiar las circunstancias? Pero tú no puedes cambiar el corazón. Entonces muchas veces decimos, no, el problema que me está haciendo pecar es ella. Entonces mejor yo busco a alguien más. No, el problema no es ella o él, el problema eres tú y soy yo. No, es que ahora es esta cuarentena con mis hijos metidos en la casa, los que me están haciendo gritar. No, el problema no es la cuarentena, los niños en casa, aunque obviamente muchas veces nos llevan pero el problema está mostrando que el problema está aquí adentro. Entonces es meditando y es rogando a Dios que nos ayude en todo momento, pero a la misma vez es confiando. Medita, ruega y confía que el Salvador es suficiente porque fue a una cruz, pero a la misma vez porque Él ha resucitado. Entonces hoy, a la luz de la resurrección de Cristo, que el Salvador vive, podemos confiar plenamente que Él nos dio vida en abundancia. Entonces Cristo es el suficiente Salvador y es el fundamento de una vida abundante que nos lleva a dar frutos de esa vida para obediencia con una vida con propósito. Entonces, mirando a este Cristo que ha resucitado como el suficiente Salvador, que nos da vida abundante, seguimos dependiendo en el suficiente Salvador para que entonces y solamente entonces tú y yo tengamos vidas con propósito. Ahora, ¿por qué Cristo debe ser la confianza y no esto que Pablo dice solo en el versículo 2? Mira, yo Pablo os digo que si alguno se circuncida, Cristo de nada os aprovechará. ¿Por qué debemos poner nuestra confianza sólida y plena como creyentes, tanto para la salvación como los frutos de salvación en Cristo? Bueno, déjame recordarte algo. Porque solo en Cristo el Padre Celestial verdaderamente ha sido complacido. Verdaderamente ha puesto una sonrisa eterna en el Dios eterno, porque Cristo nunca ha dejado de existir. Solo el Hijo verdadero puede decir Dios esto de su Hijo. Por ejemplo, cuando Él es bautizado, ¿tú te acuerdas las palabras que sonaron cuando Él dice, tú eres mi Hijo amado? En ti me he complacido. Si tú sigues más adelante en la transfiguración, cuando Cristo sube al monte con uno de sus discípulos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la voz que se escucha? Se escucha lo siguiente: este es mi Hijo, mi escogido, a Él oíd. Y antes, y horas antes, semanas antes de su muerte, antes de su crucifixión, vemos la preparación que dice, yo le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Pero no se queda ahí nomás. Aún antes de la muerte, Padre dice, le he glorificado y lo glorificaré, es decir, lo resucitaré. Por lo tanto, aún la resurrección que hoy celebramos es la aprobación y la complacencia de Dios en su Hijo, levantándolo de la muerte y sentándolo a su diestra como aquel sacrificio perfecto que está sentado a la diestra del Padre, gobernando a nuestro favor. Por eso, amado creyente, nuestra confianza es en el suficiente Salvador y por eso confiamos plenamente en Él, para que Él nos ayude a ser creyentes y familias con cambios verdaderos y duraderos. Que esto que celebramos hoy, vivo está Cristo, podamos decir que porque vivo está Cristo, tenemos que ver frutos de esa vida en nosotros. Ahora, ¿cómo vivimos la suficiencia de Cristo en nuestra familia? ¿Cómo la vivimos? ¿Cómo no es cierto de nosotros que Cristo de nada os aprovechará? Pero al contrario, Cristo nos va a aprovechar, es decir, lo necesitamos. ¿Cómo vemos esto en nuestra familia? ¿Cómo vivimos la suficiencia de Cristo en nuestra familia? Bueno, primero peleando con tu familia. Y cuando digo peleando con tu familia no es contra ella, pero es peleando por tu familia, con tu familia. Es luchando mutuamente, centrados en el suficiente Salvador. Y que en momentos de conflicto no busquemos ser nuestro propio Salvador autojustificándonos, negando nuestro propio pecado, nuestras propias fallas y apuntando al otro que es más fácil, pero al contrario, juntos
tomando estos tiempos que estamos pasando más tiempo en familia, juntos, bajo la suficiencia del eterno Salvador, vayamos entonces arrodillados, dependiendo y diciendo, no confiamos en nosotros para cualquier cambio, confiamos en ti para cambiar nuestra familia. No confiamos en nosotros para que entonces podamos decir, yo me cambié. No, tú me cambiaste. Entonces luchamos juntos, intercediendo por nuestra familia. ¿Y sabes bajo qué otra verdad lo hacemos? Bajo la verdad que tenemos un Salvador soberano, que ha prometido preservar nuestra familia, que ha prometido preservar nuestra salvación, porque si Él la compró, Él mismo la preservará. Porque Pablo dice, ahora hay una fe que obra por amor. Entonces ya hoy celebramos, como lo acabo de decir, la victoria de Cristo. Es un buen día, entonces, para recordar que nuestra esperanza de esta futura herencia como hijos de Dios, justificados por Dios en Cristo, esa futura esperanza, entonces seremos presentados en gloria precisamente, no por nosotros mismos, pero por lo que el suficiente Cristo hizo. Tanto el suficiente Cristo como el soberano Cristo es donde nosotros ponemos nuestra confianza y no en nosotros mismos. Por eso es que Pablo dice, si tú otra vez te digo, te circuncidas, entonces estás obligado a cumplir la ley. Pero como todos sabemos, no hay nadie que pueda cumplir la ley. Por lo tanto, si confiamos en nosotros mismos, no hay salvación. Y no hay garantía de salvación. Porque hoy puedes obedecer, digamos, no un 100%, pero por muy bueno que seas, un 50%. Pero mañana no lo vas a hacer. Entonces la confianza nuevamente no está en nosotros, está en el soberano Salvador, que precisamente ha asegurado que la salvación que Él ha comprado con su sangre, Él ha garantizado comprarte, salvarte y presentarte. Entonces nuestra confianza está en este Cristo resucitado que está sentado en su trono, victorioso. Y por eso que Pablo dice otra vez, no confíen en ustedes mismos, no confiemos en nosotros mismos, ni que esperemos en esta justicia nuestra, que un día en el juicio final presentaremos nuestros trapos sucios, por decirlo así, nuestras buenas obras, y decirle a Dios, esto es suficiente, cuando Dios diría, no, es imposible. Es imposible ante mi santidad que tú traigas esto a mí. Al contrario, nosotros, como el apóstol Pablo dice en el versículo 4, cuando dice, en el versículo 5, perdón, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Nosotros, al contrario, no queremos ni que Cristo de nada nos aproveche, ni tampoco, en el versículo 4, Pablo dice que ni caigamos de la gracia. Porque todo intento de hacer nosotros algo para con Dios por nuestras propias fuerzas elimina la gracia de Dios. Toda buena obra, tanto de fe como arrepentimiento de pecados, como cambios verdaderos en nosotros, se debe a esa gran verdad, gracia de Dios. Gracia de Dios, gracia de Dios. Y por lo tanto, ni queremos caer de la gracia de Dios, y vamos a ver cómo esto es seguro, porque precisamente Cristo ha prometido esta salvación, pero también porque tenemos esta gran esperanza que esperamos. Aquella revelación de los hijos de Dios en ese juicio final, por obra del Espíritu Santo, confiamos plenamente en aquella herencia que en vez de tener temor de caer de la gracia de Cristo, es decir, mejor obedezco porque si no caigo de la gracia de Cristo, en vez de tener ese temor, nosotros podamos estar conscientes que somos preservados por el soberano Salvador. Ahora, hay dos peligros con esto. Unos creen que caer de la gracia de Cristo o de Dios es perder la salvación y por eso quieren hacer tantas cosas pensando que es en base a lo que ellos hacen para no caer en la gracia de Dios. Y aquellos que están temerosos de perder la salvación hacen y hacen y hacen en sus propias fuerzas, negando así la gracia de Dios. Pero hay otro peligro muy grave y es el opuesto. Ya hay gracia de Dios, yo vivo como yo quiera. Yo puedo descansar. Puedo vivir una vida cristiana pasiva. Si me comprometo con la iglesia, eso es problema mío. Si leo la Biblia, es cuando yo quiera. Si oro, sí, yo puedo orar de vez en cuando en cualquier lugar. Dios está en todo lugar, por lo tanto, no importa. Ese es el gran peligro. Bueno, pequé otra vez, pero Cristo ya me perdona. Ese riesgo de dos extremos hace nuevamente que el foco seas tú. Por un lado, aquel que dice, no, yo mejor obedezco con temor porque si no pierdo mi salvación, estás haciendo el énfasis en ti, en lo que tú puedes hacer. Y el otro lado y el otro peligro es que aquellos que dicen, no importa, Dios me va a perdonar. ¿Sabes qué has hecho?
que tú estés colocando el estándar de la santidad de Dios bajo tu propio estándar. Que tú estés interpretando las obras de Dios y el sacrificio de Cristo como lo que tú crees que es bueno y es malo. Un Dios que es compasivo, Él siempre me va a perdonar. Pero eso no es lo que Pablo llama aquí. Y en otros lugares, cuando en Romanos dice, ¿qué diremos ahora? Pequemos para que la gracia abunde. Y Pablo dice, de ninguna manera. Es imposible que estés entendido la gracia de Dios, vivas pasivamente, sin cambios verdaderos. Al contrario, llenos del Espíritu Santo, esperamos con ansias aquella verdad que va a ser revelada en aquellos cielos y en aquella gloria cuando seamos revelados como los hijos de Dios. Pero mientras que llegamos allá, el Espíritu Santo nos moviliza a la obediencia. El Espíritu Santo nos impulsa a obedecer y por eso es que estamos confiados en esa gloria venidera, porque el Espíritu Santo es quien nos preserva. Ahora, yo quiero que vayas conmigo a Romanos, brevemente, Romanos capítulo 8, para ver cómo es que Pablo dice que hay una confianza plena en que precisamente el versículo 5 de Gálatas se cumple en todos aquellos que han puesto su fe en Cristo. Es decir, todos aquellos que hemos confiado en Dios, esperamos esa revelación por medio del Espíritu Santo cuando lleguemos a gloria. Fíjate lo que dice Pablo en Romanos 8, del 18 en adelante. Pues dice, pues considero que los sufrimientos de este presente tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces Pablo está diciendo, estamos acá, pero vamos allá. Lo que estamos viendo aquí no es digno de ser comparado allá. Entonces ahí vive el aquí con esperanza en el mañana o en esa gloria venidera. Y dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente, escucha esto, la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel, es decir, de Dios, que la sometió. Y escucha esta palabra, y aquí es cuando yo hago esta relación. La sometió en la esperanza. Y esta es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en Gálatas. Hay una esperanza. Dice, de la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Versículo 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con Gálatas? Gálatas 5, versículo 5, nuevamente, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Nuevamente, lo que estamos tratando de hacer acá es que la gran esperanza de esta revelación final, de cuando la creación entera revele los hijos de Dios, la esperanza final es aquella que fue asegurada hace más de 2000 años atrás, cuando Cristo murió, pero a la misma vez cuando Cristo resucitó. Él aseguró que aquellos por los cuales yo morí en aquella cruz, aquellos con los cuales yo di mi sangre y los compré con mi sangre, son míos. Y la victoria de la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo asegura entonces que vendrá ese día. Y por lo tanto esperamos anhelosamente, gozosamente, la revelación de aquella revelación que nos va a mostrar verdaderamente cómo aquellos que fueron justificados por Cristo fueron preservados por Cristo. Aquel momento entonces, miramos hacia allá, pero ese allá transforma el acá. Nosotros como creyentes no podemos ni pensar en cómo yo me mantengo o cómo yo entro, pero sí tenemos que pensar en cómo, si yo he profesado a Cristo como Señor y Salvador, eso tiene que cambiar mi vida. Esa verdad tiene que transformar mi vida. Celebramos y confiamos, sí, que en su gracia Él nos salvó y en su gracia Él nos transforma. Esto tiene que ser tu anhelo como creyente. ¿Cómo sigo siendo transformado? Porque, escucha lo que dice Paul Tripp, tú no puedes celebrar la gracia justificadora. Celebramos lo que Cristo hizo, dice él, sin celebrar a la misma vez la gracia transformadora y santificadora. La gracia que perdona está ligada con la gracia que transforma.
Entonces, el soberano Salvador te preserva, pero te santifica. El soberano Salvador ha prometido presentarte en gloria, pero para presentarte en gloria como un hijo verdadero, frutos, cambios radicales, verdaderos, tienen que verse en el presente. No por ti, pero por Él. Pero una cooperación con el Espíritu Santo donde yo coopero con Él para ser cada vez más como Él. Entonces, amado creyente, si en este tiempo tú no te has dado cuenta, las áreas que Dios quiere transformar en tu vida, déjame decirte algo, tú no estás disfrutando la gracia transformadora de Dios. Si todo este tiempo de cuarentena, de distracción, Dios no te ha mostrado en qué área Él está trabajando, una de dos. O estás bien dormido y no estás viendo la gracia de Dios obrando en tu vida, o posiblemente no has conocido al Salvador. Entonces ese tiempo es para decir qué áreas Dios tiene que cambiar en mí, porque resulta que estamos todavía aquí, no hemos llegado a gloria, todavía el pecado reside en cada uno de los hijos de Dios aquí en la tierra. Llegará un día donde esto no sea así, pero mientras tanto, cómo Dios está transformando tu vida, qué áreas Dios está diciendo, ríndelas a mí, entrégalas a mí, quiero formar la imagen de mi hijo en esta área en la cual tú pasivamente has rechazado la obra de Dios o ignorando la obra de Dios en esta área, estás negándote a que Cristo cambie eso y por lo tanto no estás disfrutando esta gracia transformadora. Por eso es que la fe que glorifica a Dios es aquella que sí confía en el suficiente Salvador, que ama al Señor y ama su palabra, pero es aquella que dice, no simplemente es mi suficiente Salvador, pero es mi suficiente soberano Salvador, el cual me hace como Él, me transforma como Él, me cambia a ser más como Él. Entonces, ¿cómo nosotros nos estamos amando? Ahora me refiero a amándome a mí mismo, como la cultura de hoy dice, ámate a ti mismo, no importa si has fallado, igual tienes cosas buenas, ámate a ti mismo. Este no es el mensaje de la Biblia. Puede ser un mensaje muy positivo, pero no transformativo. Puede ser un mensaje que te dé y te lleve las emociones al cielo, pero más tarde la vas a bajar a la tierra. Entonces, ¿qué cambios son los verdaderos? ¿Qué cambios son los que Cristo está buscando en nosotros? Bueno, por eso es que Pablo dice en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión sirven para nada o significa nada, sino la fe que obra por amor. Entonces tiene que haber una fe que obra en frutos de amor tanto verticales para con Dios, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pero dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el fruto del amor para con Dios es un fruto que se extiende para con los demás. Entonces, ¿cómo nos estamos amando? Bueno, para muchos, ya sea que estés más tiempo en casa porque ahora trabajas en casa, o muchos quizás lamentablemente han perdido sus trabajos y están más tiempo en casa. Estos días han sido días de quizás pasar mucho tiempo nuevamente en el mismo lugar con la familia, y han sido días obviamente donde tú has visto cada vez más tensión. Hemos experimentado quizás tensión en la casa, en los matrimonios, con nuestros hijos y con nuestro propio pecado. Pero también debe ser un tiempo para preguntarnos cómo estoy amando a Dios mientras que amo a los demás. Cómo estas son oportunidades que Dios me está permitiendo ver cuánto me amo a mí mismo, que no me he dado cuenta, cuánto me amo, mi comodidad, mi tiempo, mi soledad o lo que tú quieras que estés viviendo, y no sea una oportunidad para extender y amar a los demás porque Cristo hizo por ti. Pienso de manera, por ejemplo, de cómo pensamos y pensar menos en nosotros mismos para amar y servir a los demás. Quizás nuevamente para algunos ha sido un tiempo difícil porque ahora más que nunca tienes niños a tu alrededor que te dicen todo el tiempo, tengo hambre, quiero jugar, juega conmigo, estoy aburrido, y ya les has dado 5 juegos en la mañana, pero no quieren más, están aburridos, quieren más, tienen hambre, abren la nevera 20 veces, están aburridos, juega conmigo. Pero si esto es con nuestros hijos, también posiblemente ha sido con nuestra pareja. Quizás han sido más días ahora en los cuales estamos más tiempo juntos porque anteriormente pasamos juntos 4 horas. Porque o tú te ibas al trabajo o ella se iba al trabajo, pero ahora pasamos juntos 16 horas al día, no considerando, tomando en cuenta las 8 horas que normalmente tendríamos que dormir. Entonces, anteriormente era más fácil pasar por alto ciertas caras, ciertas actitudes, porque no eran continuas.
Él se iba o ella se iba y todo era normal. Era muy fácil aparentar o decir, no importa, es solamente una vez. Era más fácil ignorar tanto tu pecado principalmente como también el pecado con el cual tú estás ahí. Ahora más que nunca estamos viendo cómo Dios está revelando nuestro propio pecado. Ahora más que nunca estamos viendo cómo habíamos hecho de nuestra relación, sea con nuestra esposa o esposo, o nuestros hijos, o nuestros familiares, o nuestras personas alrededor, algo de una manera muy superficial. Pero por eso es que digo que toda salvación de Cristo que te lleva a santificación tiene que llevarte a obrar por amor. Entonces quizás ahora es más tiempo juntos, quizás es la ansiedad que ha sido demostrada en que no hay trabajo, hay preocupación, como ahora en tiempos de necesidad corres al Salvador, en vez de quizás anteriormente estar confiado que cada mes te iba a entrar un cheque. Quizás la confianza iba a ser en ese trabajo que yo tenía. Mi provisión viene de el trabajo, mis recursos vienen, mi provisión viene de mi educación que me asegura mi trabajo. Y quizás la confianza no era, mi padre sabe lo que yo necesito, por lo tanto, ¿de qué me va a servir tener ansiedad? Porque si me pongo ansioso, no le voy a agregar nada a mi vida. Más bien, por nada estéis afanosos, dice Cristo en Mateo 6. Entonces, quizás sea por tiempo de convivir juntos que hemos visto más pecado, o aún en la pérdida de un trabajo. Puede ser que Dios te esté llevando a decir, verdaderamente mi confianza debe estar en Cristo, que como mi buen Padre que Dios es por Cristo, Él conoce mi necesidad. Quizás también para otros ha sido la tristeza de verte solo o sola, porque quizás ya no puedes visitar a tu familia, quizás ya no puedes distraerte como antes, quizás ya no puedes estar con tus amistades y amigos, y quizás te sientes, estés casado o no estés casado, desanimada, desanimado, desolado. Pero yo quiero animarte a que juntos estemos pensando que por la suficiencia de Cristo y el soberano Salvador nos preguntemos, ¿dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi identidad? ¿Será que hemos puesto a Cristo más algo más para sentirme gozoso y feliz? ¿Será que yo he puesto, sí, Dios es mi proveedor, pero hombre, yo también he hecho algo, yo también he trabajado, yo también me he ganado esto? Bueno, pero ¿de dónde viene todo lo que tú has podido hacer si no es de Dios? Entonces, sea que te sientas nuevamente triste, la oración nuestra debe ser, ¿dónde está mi confianza? Por ejemplo, ¿dónde has puesto la confianza y la seguridad de tus emociones? ¿En las circunstancias o en el Dios que gobierna las circunstancias? Quizás ha sido un tiempo donde tus emociones están ahora más que nunca confundidas. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, ¿dónde está tu vida cimentada? ¿Dónde tú estás seguro, segura? ¿En el soberano Salvador? Porque por eso mismo hoy, bajo la victoria de Cristo, podemos clamar a Él en todo tiempo, sea tiempos de tristeza o de desánimo, como en tiempos de gozo y abundancia. Podemos correr a un Salvador que por Cristo, que es suficiente y soberano, se compadece, nos abraza, nos sostiene. Podemos entonces como matrimonios usar este tiempo que Dios nos ha dado para conocernos más y a la misma vez para aprender a apreciar las diferencias que tenemos y atacar el pecado nuestro primero en vez de atacar el pecado de que está al lado mío, sabiendo que entonces Dios es quien nos ha unido, quien nos ha dado esta familia que tenemos. Él no se ha equivocado. Pero también puede ser un buen tiempo para extendernos algo que recibimos diariamente, y es esta gracia. Esta gracia del Salvador extendida a los que están a mi alrededor. Y quizás otra vez para ti que te sientes sola o solo más que nunca en estos momentos, es entender nuevamente que tu Salvador nunca te ha dejado sola o solo. Nunca, absolutamente no hay día que Él esté en su trono diciendo me olvidé de ti. Pero al contrario, que a pesar de la falta de, que es normal, de no ver tus amistades, de no ver tus amigos, de no ver tu familia, y si estás sola o solo y te sientes más solo, quizás ha sido un buen tiempo y que sea un buen tiempo para tú recordarte a ti misma, no que no extrañes a tu familia o a tus amistades, pero que conozcas plenamente que a pesar de esta situación, el Señor soberano te sostiene.
Él es tu gozo, Él es tu ancla de confianza. Tus emociones vienen delante de Él y son de alguna manera estabilizadas por el Dios soberano. No porque te sientas más feliz porque estás con alguien, pero porque eres feliz porque Dios te sostiene a ti. Entonces, familia, para terminar, tenemos este gran Salvador suficiente y soberano que murió y resucitó. Y tenemos este gran soberano que podemos decir juntamente con Pablo, en vez de no nos sirve de nada o no nos aprovechará de nada y caer de su gracia por nuestra propia deseo de hacer las cosas a nuestra manera, podemos confiar y decir, la gracia es suficiente, Él nos sostiene, Él y Él solamente es quien nos ayuda en tiempos de necesidad, porque tenemos el suficiente Salvador y el soberano Salvador, y este Salvador es quien vive. Así que quiero exhortarte a que si tú no conoces a Cristo y este soberano Salvador, tú te arrepientas. Esas son oportunidades que estás escuchando estos mensajes, que escuches del soberano Salvador. Ven a mí, porque no puedes solo. Y para todos aquellos que estamos cansados de tratarlo, de hacerlo en nuestras fuerzas, ven a mí, porque solamente por Cristo podemos ser más como Cristo. Así que acompáñenme a orar. Padre Dios, te damos gracias por tu suficiencia. Gracias porque tú no nos has dejado solos. Gracias porque solamente tú, Dios, eres el soberano Salvador en Cristo y confiamos en Él. Ayúdanos, Dios, en este tiempo a disfrutar y probar más que tú eres bueno. Venid y probad que yo soy bueno. Bueno por el suficiente y soberano Salvador. Que Dios, tu Padre, nos ayudes a ser más como tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero terminar con este versículo de Hebreos para recordarte precisamente que ahora por aquel Cordero hay esperanza y hay vida. Mira lo que dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, oh gracias sobre gracia, y todos los que nos estén mirando, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seamos más como Él, por Él. Que Dios te bendiga, familia. Los extrañamos y esperamos verlos pronto. Que tengan un feliz día celebrando en familia lo que Cristo ha hecho.